En abril de 1515, Lutero empieza a dar clases sobre la Carta a los Romanos en la universidad, y es justamente en esa época, 1515-1516, cuando se topa Lutero con Romanos capítulo 1, versículo 17, un pasaje que le hace un clic mental y que pone en movimiento una transformación muy grande en la historia de la Iglesia. Lutero lee estas palabras en la Carta a los Romanos: el justo por la fe vivirá. Este texto es en realidad una cita que Pablo recupera del Antiguo Testamento, concretamente de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando Lutero lee estas palabras en Romanos capítulo 1, él sintió en sus propios términos que se le abrían las puertas del cielo de par en par y que podía entrar directamente al paraíso. Y justamente fue tan poderosa esta experiencia espiritual de Lutero que a partir de Romanos 1.17 él explica y desarrolla la que se conoce como la doctrina de la justificación por la fe. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos hechos justos delante de Dios. Somos justificados. Nos apropiamos de la justicia de Cristo de manera legal, podríamos decir. Y de pronto, la justicia de Cristo es ahora contada como si fuera nuestra. Esta es la doctrina que clásicamente se conoce como la justificación por la fe. Pero acá necesitamos decir algo muy importante, y es que la interpretación de Lutero, como toda interpretación, no nace de un repollo. Lutero no lo trae una cigüeña del cielo, sino que más bien, como siempre sucede con los seres humanos, él surge en un contexto histórico. Su interpretación del texto bíblico surge de un contexto histórico que responde concretamente a algunos interrogantes, que ilumina algunos aspectos, pero como todo punto de vista, al tiempo que ilumina algún aspecto, oscurece otro, ¿sí? No se puede ver, no tenemos la visión de Dios de ver en 360 grados. Entonces, cuando entendemos algo, cuando profundizamos en algo, de igual manera estamos dejando otras cosas de lado. Entonces, tenemos que decir que cuando Lutero llega a la doctrina de la justificación por la sola fe, esta doctrina tan importante, este hallazgo de Lutero no surge solamente de la lectura de Romanos o de Romanos y de Gálatas. No es que el texto simplemente lleva hacia ahí y Lutero dijo lo absolutamente evidente de este texto. Tenemos que entender la lectura de Lutero como una teología, como una interpretación que surge de su misma situación personal, de su mismo contexto histórico, y en ese sentido me gusta pensar que la teología de Lutero no fue una teología hecha en las nubes, sino más bien una teología que se hacía desde la vida y que apuntaba también hacia la vida. En un sentido personal, podríamos decir, la doctrina de la justificación por la fe en Lutero es la expresión más profunda de una experiencia personal, de una experiencia transformadora que Lutero tiene con Dios. La justificación por la fe es una doctrina nacida de la angustia existencial de este monje. Lutero por muchos años vivió con miedo a la muerte y tenía una idea de Dios que lo veía como un tirano que estaba todo el tiempo enojado viendo cómo podía castigar y traer su justicia sobre seres humanos que jamás iban a estar a la altura. Entonces, en ese contexto existencial, mental, psicológico, Romanos, y concretamente Romanos 1.17, llega como una respuesta. Su angustia existencial encuentra una respuesta. Y a partir de ahí su comprensión de la justificación por la fe es un desarrollo, es un fruto que nace de ese contexto personal, de su propia ansiedad, de su propia depresión en la búsqueda de Dios y de sentir que no podía encontrar respuestas. Porque de pronto el Dios justo e inalcanzable que le habían enseñado, mediante esta llave de la doctrina de la justificación por la fe, se hacía alcanzable. Era un mensaje de gracia, era una buena noticia. Y no solamente tenemos que tener en cuenta como el contexto de su propia experiencia o de su propia psicología, sino que pensemos también en las connotaciones que tenía una doctrina como la justificación por la fe para su contexto histórico, ¿no? En un sentido colectivo, podemos decir, la justificación por la fe era una doctrina que responde a un contexto teológico de fines de la Edad Media, ¿sí? Lutero vive al principio del 1500, la primera parte del 1500 desarrolla su teología, y en ese sentido, su entendimiento de la justificación por la fe responde justamente a los dilemas, las ansiedades, las necesidades, los problemas que había en una época tan caótica como esta, una época de grandes transformaciones sociales, de grandes descubrimientos. Pensemos que esta es la época en la cual se llega
Colón hasta América, esta es la época en la cual Copérnico hace sus descubrimientos, esta es la época en la cual se inventa la imprenta, etc. Es una época de muchísimos cambios y en ese sentido la propuesta de la justificación por la fe era una respuesta que abordaba un poco estos dilemas y estas ansiedades propias de una época tan caótica. La justificación por la fe, particularmente, estaba también denunciando un camino de purificación muy enroscado que la iglesia predicaba en esta época. Porque quizás conocen un poquito la historia, pero en pocas palabras, había que hacer un proceso muy largo, muy tedioso, de grandes pasos y esfuerzos para llegar a estar en paz con Dios, concretamente. Y lo cierto es que en realidad uno nunca sabía si efectivamente había logrado estar en paz con Dios o no. Entonces, en un contexto como ese, afirmar que la justicia no es algo que se debe demostrar penosamente a través de un montón de rituales, a través de pago de indulgencias y de sacrificios de tipo sacramental o ceremonial, sino que más bien tenía que ver con una obra que Dios hace, la propuesta de Dios a partir de la fe en la gracia. Imagínense lo liberador que fue un mensaje como este en un contexto como ese. Entonces, digamos que la justificación por la fe fue como una llave que logró abrir la cerradura espiritual en la que vivía Lutero y la gente a finales de la Edad Media. Era la llave que abría un tesoro que liberaba a toda una generación de la angustia y del miedo. Y por eso, desde entonces, las iglesias protestantes y evangélicas hemos sido inspiradas por esta llave de Lutero, podemos decir, ¿no? Por eso hemos insistido en esta doctrina de la justificación por la sola fe.